Hola, 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 bienvenidos a ¿Qué historias? El día de hoy estaremos andando en la historia de Gary Ridgway. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, aunque creció en Seattle, Washington. Fue el segundo de los tres hijos de Mary y Thomas Ridgway. A su padre Thomas no le gustaba nada ver a prostitutas en la carretera que frecuentaba, ya que él era conductor de autobús. Realizaba muchos comentarios despectivos hacia las trabajadoras y estos comentarios quedaron muy profundamente marcados en la mente del niño Gary Ridgway. También se sabe que su madre, Mary Rita, tenía un carácter autoritario y también maltrataba física y psicológicamente tanto a Gary como a sus otros dos hermanos. El miedo llegó a tal punto que el pequeño sufría de incontinencia urinaria durante la noche, y tras de eso, su madre le lavaba los genitales después de cada episodio. Esto le generó sentimientos encontrados de ira y atracción sexual hacia su madre y también fantasías con matarla. En el ámbito educativo, las cosas tampoco le iban muy bien a Gary, ya que poseía un coeficiente intelectual de 82, por lo que era un pésimo estudiante. Ya había repetido varios años y tenía una muy mala relación con el resto de sus compañeros. Se sabe por declaraciones que según a los 14 años llegó a intentar apuñalar a un niño de 6, ya que él deseaba saber qué se siente matar a alguien. No se tienen registros de este atentado. Tras graduarse en la escuela secundaria y antes de enlistarse a la Marina, que lo envió a Vietnam, Gary se casó con su novia del instituto, Claudia Barros, donde, cuando fue a Vietnam, sirvió a bordo de un barco de suministros y también entró en combate. Durante su tiempo en el ejército, Ridgway mantuvo relaciones sexuales frecuentes con trabajadoras sexuales y contrajo una enfermedad venérea, que es la gonorrea. Aunque enojado por esto, continuó con esta actividad sin la protección necesaria. Este matrimonio terminó al cabo de un año. Al regresar de la Marina, intentó ingresar a las fuerzas policiales, cosa que no pudo conseguir, por lo que consiguió trabajar en una fábrica de chapa y pintura de camiones. Para el año de 1973 se casó con Marcia Winslow, con quien tuvo un hijo, Matthew. Se volvió muy religioso durante ese segundo matrimonio y realizaba proselitismo de puerta en puerta. También sabía leer la Biblia en voz alta, lo hacía tanto en el trabajo como en su casa. Y también le insistía constantemente a su esposa que siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor. Ridgway lloraba con frecuencia después de escuchar los sermones o de dar los sermones y también de leer la Biblia. En ese tiempo supuestamente hizo o conectó mucho con su parte espiritual, pero a pesar de sus creencias, Ridgway continuó solicitando los servicios de trabajadoras sexuales y también le exigía a su esposa tener relaciones sexuales en lugares públicos e inapropiados, a veces incluso en las áreas donde más adelante se encontrarían los cuerpos de sus víctimas. Su esposa también informó que su matrimonio se deterioró en gran parte porque a él le gustaba acercarse sigilosamente detrás de ella cuando estaban en el bosque y asustarla. También informa que al menos una vez él intentó estrangularla y lo logró antes de que se divorciaran. A mediados del año de 1982, la policía empezó a encontrar cadáveres de mujeres violadas y muertas por estrangulamiento en los bosques cercanos a las orillas del río Green, al sur de Seattle. Las víctimas eran mujeres que tenían alrededor de 15 hasta los 35 años de edad y casi todas ejercían la prostitución en la zona a los alrededores de la Ruta 99. El caso alcanzó una dimensión tal que la policía local le tuvo que pedir ayuda al FBI, por lo que se formó un grupo de trabajo de alrededor de 55 personas que estaban conformados entre policías y agentes federales para investigar las muertes y atrapar al asesino. Por la similitud del modus operandi, desde un principio no hubo dudas de que se trataba de un solo criminal, un violador y asesino en serie.
La línea de investigación apuntaba a un individuo que se dirigía hacia mujeres transeúntes que eran las víctimas perfectas, ya que ellas se subían al vehículo con discreción para no ser descubiertas. Eso fue lo que explicó en ese momento el sheriff Richard, que estuvo en la investigación casi desde el primer momento. Para el año de 1986, los cadáveres superaban la veintena, y aunque la policía detuvo e interrogó a varios sospechosos, ninguno era el asesino que ellos buscaban, o al menos eso creían en su momento, ya que Gary Ridgway fue detenido dos veces, una en el año de 1983 y otra en el año de 1986, cuando él manejaba su auto de noche por la ruta 99, evidentemente buscando los servicios de una trabajadora sexual. Lo interrogaron y lo dejaron ir. El tipo iba solo en el auto y además su aspecto físico lo ayudaba bastante, porque medía poco más de 1,5 metros y pesaba 70 kilos. Por lo que a los policías no les pareció que con ese físico él fuera capaz de reducir, violar y estrangular a las mujeres. Para el año de 1984, Ridgway pasó una prueba de polígrafo y el 7 de abril de 1987, la policía le tomó muestras de cabello y saliva a Gary. El único que no le sacó los ojos de encima fue el sheriff Reicher, ya que dentro de él había algo que no cuadraba en ese hombrecito de aspecto inofensivo, por lo que Gary Ridgway siempre le dio muy mala espina al sheriff. Para el año de 1988, Ridgway se divorció de Marcia y se casó con su tercera esposa, Judith Mason, con quien tuvo a su segundo hijo. Durante los siguientes 13 años siguieron apareciendo cadáveres de mujeres, siempre cerca de las orillas del río Green, y los investigadores continuaron interrogando a nuevos sospechosos, siempre sin suerte. El caso alcanzó tal repercusión que interesó a otro criminal en serie que también tenía características muy parecidas al misterioso asesino de Green River, ya que los dos pues habían sido violadores y asesinos en series de mujeres. Este asesino fue nada más y nada menos que Ted Bundy, que había seguido las andanzas del asesino de Seattle por los diarios desde el corredor de la muerte, en donde él estaba esperando pues su ejecución, su pena de muerte debido a todos los crímenes que había cometido. Decidió escribirle una carta al sheriff Reicher ofreciéndole su ayuda para poder capturarlo. Algunas de las cosas que decía la carta pues decía: no me preguntes por qué, creo que soy un experto en el tema. Solo acepta que algo sé de esto y empezamos desde ahí. Fue lo que decía un pequeño fragmento de la carta. Richard contaría después que al recibir la carta pensó que Bundy estaba celoso de que otro asesino en serie pues estaba teniendo mucha atención de los medios. Pero aún así decidió ir a verlo. En la entrevista que mantuvieron, pues Bundy le dijo 3 cosas sobre la personalidad del asesino del Green River, que era lo que él podía percibir de lo que tenía. Le dijo que muy probablemente sería un ciudadano común y corriente, que estaría muy orgulloso de los crímenes que había estado cometiendo durante tantos años y que con toda probabilidad cada tanto visitaría los lugares donde había dejado los cuerpos de las víctimas para poder revivir la emoción de haber cometido los asesinatos. También en la investigación pues contribuyó el agente especial del FBI, John Douglas, quien desarrolló también un perfil del sospechoso. Y también fue John Douglas el que descartó una carta que Ridgway había enviado al Seattle Post-Intelligencer a principios de 1984. Porque para él se descartaba que él fuera, pero en realidad sí lo hizo. Por lo que él afirmó más tarde que quizás había malinterpretado esta carta debido a que él se estaba recuperando de una enfermedad. Pero agregó que no se sentía responsable de retrasar la investigación desde el comunicado,
porque decía que fue anónima y el asesino tampoco nunca más volvió a escribir después de eso. El tiempo le demostró a los investigadores que las 3 cosas que había predicho Ted Bundy se habían cumplido, ya que en el juicio Gary Ridgway reconoció incluso que algunas veces había visitado los escenarios de sus crímenes acompañados por su hijo menor, aunque claro, nunca le había dicho por qué lo llevaba ahí ni nada por el estilo. Ya para el año del 2001, las pruebas de ADN comenzaron a generalizarse y se hicieron muy utilizadas para las investigaciones policiales de los Estados Unidos, y ahí es donde el sheriff Richard decidió apelar y hacer uso a esta nueva tecnología tan prometedora. Él estaba seguro que si comparaba una muestra de los sospechosos que tenían y sobre todo una muestra de Ridgway, podían identificar al famosísimo y al que se les complicó tanto encontrar al asesino del Green River. Las muestras de semen encontradas en las mujeres, más la evidencia que tenía la policía, dio el nombre de que estuvieron buscando por tantos años. Era Gary Ridgway. ¿Cómo pasó su detención? Pues lo detuvieron en su casa el 30 de noviembre del 2001 bajo 4 acusaciones de violación y asesinato. Los crímenes de Marcia Chapman, Cynthia Hinds, Opal Mills y Carol Christensen, en cuyos cuerpos se habían identificado muestras de semen de Ridgway. Poco después, se sumaron otras 3 acusaciones en las escenas del crimen, de Wendy Koffel, Debra Bonner y Debra Estes. Se habían encontrado manchas de pintura que coincidían con las que Ridgway utilizaba por lo general en sus tareas como pintor de camiones. Aunque al inicio, pues Ridgway, como todos los asesinos seriales y los criminales, alegó su inocencia, pronto confesó los crímenes y afirmó que lo que él deseaba era matar tantas prostitutas como le fuera posible. Se centró en las trabajadoras sexuales porque pensó que al desaparecer no iban a ser denunciadas como desaparecidas, y también porque sentía un odio hacia ellas. En el año 2003 aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que fue sentenciado a 48 penas o cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. También reveló la ubicación de los cuerpos no descubiertos. Muchos especularon que él era responsable de más muertes, y en el 2013 Ridgway dijo que había asesinado a más de 80 mujeres.